Entonces, vamos a ver. El problema número 38, un problema que tiene, pues, el trabajo de números cuánticos asociado a lo que es estructura atómica, ¿eh? Lo que es átomo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que acordarnos la formulita clásica de lo que representa el átomo, ¿no? La cantidad de nucleones igual a protones más neutrones. Y en el caso de los números cuánticos, pues, eh, interpretar esos cuatro números cuánticos y trabajarlo como una notación. Además de ello, también tenemos que ver el tema de configuración electrónica. Entonces, vean ustedes, este problema engloba tres temas. Números cuánticos, configuración electrónica y finalmente, pues, el tema de átomos, ¿no? Para poder calcular la cantidad de nucleones fundamentales. Bien, vamos a ver esto. Los números cuánticos nos están dando esta opción, este estado cuántico para el penúltimo, dice acá, el penúltimo electrón. Ojo, un átomo neutro tiene a su penúltimo electrón con los siguientes números cuánticos. Bien, vamos a ver aquí. Entonces, podemos seleccionar aquí el nivel, el subnivel, aquí el nivel, el subnivel, el orbital y el spin del electrón. Al realizar el estado cuántico podemos ver que aparece en el nivel 4, el L igual a 1 pertenece al subnivel tipo P, el orbital, de acuerdo a la cantidad de orbitales que tiene el subnivel, se va pues desde -1 hasta +1, ¿no? Dado que el L vale 1, ML toma valores desde el -1 al +1, descritos de esa manera, y vemos que ese penúltimo electrón está cayendo pues en sentido horario, dado que es el valor de -1/2. Entonces tendríamos esta opción, ¿no? En -1 sería de esta manera el primer electrón que cae en -1, ¿ok? Por una distribución debido a la regla de Hahn, tenemos que distribuir en cada uno de estos orbitales ocupándolos de manera semillena, antes de poder aparearlos o llenarlos. Por lo tanto, debemos volver nuevamente al espacio o al orbital -1 para poder ver que ese electroncito cae ahí. La convención dice que al estar hacia abajo va a tener el valor de -1/2. Como este es el penúltimo electrón, por lo tanto el último electrón tendría que caer en el valor de 0. Ese será el último electrón en la configuración. Ojo, y ese último electroncito debe pues tener la misma cantidad de protones, porque se dice aquí en la premisa un átomo neutro. Por lo tanto, la distribución electrónica, lo que viene a continuación, tiene que hacer acabar al electrón en 4p5. 4p5. Al hacer nuestra configuración electrónica y calcular a la vez el número de protones, podemos hacerlo de esta manera. Lo podemos hacer de manera abreviada, bajo kernel, gases nobles, o de una manera lineal, ¿no? Utilizando pues toda la distribución, la famosa regla de la mínima energía, ¿no? La regla del serrucho. Bueno, podríamos utilizar esta opción, utilizar argón 18, 4s2, 3d10 y 4p5.
De esa manera obtenemos una cantidad de electrones y a la vez protones, ¿no? Entonces el número de electrones que tiene, que coincide con el número de protones, es 35. 35. Entonces, al tener el número de protones igual a 35, además del dato consignado que es 58, podemos valorar ya el número de nucleones. Por lo tanto, ese número de nucleones simplemente resulta de la suma, acá lo podemos hacer, de Z que hemos calculado como 35, perdón, por acá, 35, y el valor de los neutrones que es 58, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos 93, ¿no? 93, lo cual resulta 93. La clave ahí entonces a marcar es la clave A, ¿sí? Vemos entonces en este problema temas de átomo, números cuánticos y configuración electrónica. El siguiente problema, de manera similar, pero ahora ya se establece pues el periodo y grupo para un elemento. Dice, se tiene un átomo de un elemento cuyo último electrón, ahora me hablan del último electrón, y tiene esta notación cuántica nuevamente. Entonces, dice 3, 0, 0 menos un medio, ¿no? Nuevamente podemos aplicar aquí, en términos de números cuánticos, el estado cuántico, pero ahora ya es para el último electrón. Vean, el nivel 3, ahora L comprende el valor de 0, que está correspondido con el subnivel tipo S, sharp, ¿no? O esférico. Recordemos que S solamente cuenta con un orbital. Ese orbital toma el valor de 0, necesariamente. Y nuevamente vemos que ese electroncito que va a posicionarse debe estar en sentido horario, es decir, hacia abajo. También se le dice, pues, un orbital completo o lleno. Entonces tendríamos que colocar en este mismo orbital un electrón hacia arriba y otro hacia abajo. Justamente el electrón hacia abajo es el que completa ese estado cuántico, el electroncito con esas características. Tenemos que acabar una configuración 3s2. Debido a ello, me piden el periodo y grupo al que pertenece dicho elemento. Ahora, sin necesidad de hacer la configuración electrónica, uno puede ya establecer el periodo y grupo. Lo puede hacer de manera rápida, viendo que el periodo es 3 y el grupo es el 2A, un grupo representativo, el grupo A. ¿Y cómo es que podemos obtener de manera rápida solamente teniendo este último término, ¿no? La distribución, recuerden que para hallar el grupo y periodo de un elemento se requiere a lo más los dos últimos términos dentro de la configuración. Si nosotros realizamos la configuración electrónica para demostrar ello, lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Completando la regla del serrucho, fíjense ustedes, vamos a llegar a ese término, el 3s2, que en buena cuenta para este elemento es el último nivel en la configuración, es el nivel máximo. Por lo tanto, el periodo corresponde al tercero. Además, en ese nivel o capa de valencia se ven representados los electrones de valencia, que son los electrones del último nivel. Entonces, esa cantidad de electrones representa el número de grupo. Según la nomenclatura tradicional, es el 2A. Ahora, según la nomenclatura UPAC, también representa el grupo 2. Ahora, según las claves, es este último el que se está utilizando, según la nomenclatura UPAC. En números arábigos, recuerden, de modo correlativo, del 1 al 18. Por lo tanto, nosotros podemos decir
es del periodo 3 y pertenece al grupo 2 simplemente. Me piden periodo y grupo al que pertenece respectivamente, ¿no? Si hablamos del periodo sería 3 y el grupo es el grupo 2. Vean entonces, ahí tenemos la clave C. Bien. Vamos a este problema, el número 40, un problema básicamente teórico de análisis de lo que representan las propiedades periódicas. Entonces, eh, recordemos por un instante que las propiedades periódicas pueden ser, claro, propiedades atómicas. También podría darse algunas propiedades físicas que a veces no es habitual, a veces consignarlo como puntos de fusión, puntos de ebullición, porque en ese sentido hay que segmentar la tabla. Las tendencias, básicamente periódicas, hacen uso, por ejemplo, de flechas. Cuando se quiere analizar de manera eh, práctica. Por ejemplo, el caso del radio atómico. El radio atómico eh, señala pues una tendencia en los periodos hacia la izquierda. Es decir, en un periodo, los metales están en este extremo, el 1A, suelen tener los radios más grandes. En un grupo es también percibir la mayor o el mayor radio cuando uno se dirige hacia abajo. Y eso es algo muy práctico por los niveles. A mayor número de niveles, entonces hay un mayor volumen o radio atómico, ¿no? Van también asociado el volumen con el radio atómico. ¿Está bien? Lo otro ocurre pues de manera opuesta. Llámese el caso de la electronegatividad, la afinidad electrónica, la energía o potencial de ionización, al igual que el carácter no metálico. Estas propiedades tienden a ser contrarias al radio, es decir, aumentan su valor hacia la derecha. Y en un grupo lo hacen a medida que el valor de Z sea más pequeño, ¿no? Igualmente, la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización. También tener presente, como lo hemos dicho, el valor de Z, ¿no? Es importantísimo el valor de Z cuando uno grafica la tabla periódica, porque está basado eh, en el número atómico. Y esto también es una propiedad periódica. Z aumenta hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Muy bien. A ver, analizando, me parece que los problemas son ya puntuales, por eso decía del análisis que revierte esta pregunta. El conocimiento un tanto de los elementos en determinados grupos. El caso de los alcalinos térreos, dice para el apartado 1, los alcalinos térreos, el berilio es el más electronegativo, dice, dentro de los alcalinos térreos. Entonces está señalando de manera específica elementos alcalino térreo, ¿no? Comprende pues el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, ¿no? Entonces, esos elementos que son llamados alcalino-térreos, podemos seleccionarlo en base a la columna. En este caso, el más electronegativo, efectivamente, tendría que ser el que tiene menor número atómico. En este caso, estamos hablando del berilio, ¿no? El grupo empieza con el berilio. Por lo tanto, según lo hemos señalado, líneas arriba en la tablita, el berilio es el que tiene la mayor electronegatividad. Entonces, esa proposición es correcta. En la segunda,
me habla sobre los halógenos, que también son elementos importantísimos en la tabla periódica, ¿no? Dado que son de los más reactivos. Dice, entre los halógenos el flúor tiene menor radio. Entre los halógenos, recordemos los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Entonces, como vemos, el radio atómico aumenta hacia abajo. Por lo tanto, hacia arriba tenemos un menor radio, es decir, el flúor tiene que tener el menor radio dentro de todos los halógenos. Ahí está, el flúor. Por lo tanto, esa proposición también resulta correcta. Luego me dice entre los carbonoides, ¿no? El apartado 3 me habla de los carbonoides o familia del carbono, ¿no? Carbono, silicio, germanio, ¿no? Por lo menos ellos lo debemos tener presente. El carbono tiene la mayor energía de ionización. Como podemos ver, la energía de ionización se plantea en una tendencia hacia arriba para el aumento. Entonces, el carbono tiene la mayor energía de ionización. ¿Sí? Va en concordancia con la afinidad electrónica y también la electronegatividad. Por lo tanto, también está resultando el apartado correcto. Así como los otros dos también resultan de manera correcta, ¿no? La electronegatividad en el caso del 1 y en el caso de los halógenos, el radio, pues, el menor radio lo tiene el flúor, ¿correcto? Entonces, las tres proposiciones son correctas. 1, 2 y 3, clave a la respuesta de este problema que lo podríamos tomar como un problema de nivel intermedio, ¿no? Porque ya busca especificar un tanto dentro de la tabla periódica, ¿no? No es simplemente, pues, una tendencia como normalmente se ve a la derecha y arriba o hacia la izquierda y abajo, según periodo y grupo. Muy bien, vamos al problema número 41. Esto es un tema que tiene que ver con la teoría atómica de Bohr. La teoría atómica de Bohr señala, pues, en el átomo de hidrógeno. Bohr, uno de los científicos que de alguna manera también mejoró los modelos, el modelo de Rutherford, tomando como base el modelo de Rutherford, él pues desarrolló matemáticamente y demostró matemáticamente las energías, las velocidades, eh, los radios para determinadas, dentro del átomo de hidrógeno, quiero decir, en el átomo llamado también el átomo de Bohr, ¿no? Entonces, ello estaba en función a Max Planck, 1900-1901, la teoría cuántica. Este problema habla sobre la energía, ¿no? Energías cuantizadas, hablaba él. Entonces, vamos a desarrollar, esto ya tiene ya términos ya de cálculos. Nos dice, para el átomo de hidrógeno, la energía en kilocalorías por mol, ¿no? Unidad de energía, del tercer nivel. Y nos dan de dato E sub 0, que representa energía en el primer nivel, en este caso, en el radio de Bohr también se le puede decir, en el primer nivel, menos 13,6 kilocalorías por mol, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos este tercer nivel, n igual a 3, entonces vamos a ver al átomo de hidrógeno la energía en ese tercer nivel. Recordemos que para Bohr era un determinismo, ¿no? La energía estaba cuantizada y mientras el electrón no cambiara de nivel, no ganaba ni perdía energía. Entonces había una distancia fija desde el núcleo, ¿no? Ok.
Vamos a ver entonces, la energía en un determinado nivel se calculaba, en este caso, menos 313,6 en unidades kilocaloría por mol entre n al cuadrado. Se demostró ello. Lo que puede cambiar es simplemente la unidad de energía. No puede estar en electronvoltio, en este caso en kilocaloría por mol, en joule por electrón también. Muy bien, solamente nos queda reemplazar la energía en ese tercer nivel, estaría dado por esto, ¿no? Menos 313,6 entre 3 elevado al cuadrado, dado que 3 es la órbita donde se mueve el electrón en el átomo de hidrógeno, ¿no? Sería pues 9. Entonces, esa energía, si nosotros hacemos ese desarrollo, entonces debe estar 34,84, ¿no? Menos 34,84, ¿no? Y eso en las unidades dadas, planteadas, kilocalorías por mol, menos 34,84. Y esa será la respuesta, ¿no? A este problema, a este ejercicio. Aplicación de energías en un determinado nivel, en una determinada órbita. Muy bien, vamos al problema 42. Sobre números cuánticos, nuevamente, pero aquí, por lo que vemos, son 3 estados cuánticos. Recuerden que cada estado cuántico está representado por 4 números. Recuerden que también en un átomo, cada electrón tiene un estado cuántico distinto. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca pueden tener los 4 números iguales, ¿no? A lo más podrán tener 3 y el cuarto número puede estar diferenciándose, ¿no? Esto ya en el movimiento, en el sentido de giro. Buena cuenta el ms, el spin del electrón. Bien, vamos a observar entonces ello. Me hablan que exprese lo correcto, me hablan de estabilidad, me hablan de energía y me hablan de orbitales degenerados. A ver, cuando hablamos de energía, podemos plantear que depende de n, ¿ok? Pero cuando hablamos de energía relativa, que es lo que normalmente se habitúa eh, representar en los problemas, energía relativa, para ser más exactos, eso es cuando es un átomo polielectrónico y está representado por n más L, nivel más subnivel, ¿no? En buena cuenta. Luego, eh, ahí podemos comparar, ¿no? En teoría se dice que mientras tengamos un mayor nivel, a mayor nivel, generalmente, o a mayor energía relativa, para poder tenerlo más claro en este caso, a mayor energía relativa, entonces el electrón es menos estable. A mayor energía relativa, el electrón es menos estable. Por lo tanto, si nosotros encontramos menores energías relativas en comparación, tendremos mayor estabilidad. Cuando la energía relativa es la misma, buscamos la estabilidad basado en el nivel. A eso queríamos llegar, ¿no? Entonces, a igual energía relativa, el nivel va a determinar la estabilidad. A menor nivel se encontrará más cercano al núcleo y podremos entender que hay mayor estabilidad para ese electrón. Lo otro refiere a orbitales degenerados. Los orbitales degenerados son aquellos que cumplen la condición de tener igual energía relativa, igual energía relativa, y también, como segundo punto, ocupar un mismo subnivel. Eso es bastante importante, porque no todo se le puede mencionar como orbitales degenerados. A veces se señala subniveles degenerados y no existen subniveles degenerados. Lo que existen son orbitales, orbitales degenerados. En ese sentido, los orbitales degenerados van a tener la misma energía relativa y encontrarse dentro de un mismo subnivel. Aparte de ello,
a veces algunas especificaciones que se toman en cuenta es la forma, ¿no? Tienen que tener la misma forma. Entonces ahí podemos seleccionar, por ejemplo, orbitales del tipo P, del tipo D. Aun cuando las formas en alguno de ellos no resulta la misma, pero puede darse como válido el mencionarlo como orbitales degenerados. Eso es para mayor especificidad. También se puede señalar como orbitales degenerados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Señalemos entonces el nivel y el subnivel, básicamente. N y L. Sabemos que N y L se aprecia en los dos primeros números. Acá, si podemos ver, tienes 5 más 3. Los dos primeros, ¿no? Una energía como 8. Acá tenemos 3 más 2, una energía como 5. Acá 2 más 1, una energía como 3. Entonces, podemos observar que el más estable es el electrón 3, podemos señalarlo así, y el menos estable, el más energético, el electrón 1. Bien, vamos a ver. Dice, uno y 2 son de igual energía. Eso es falso, ¿no? Porque uno tiene energía 8 y el otro energía 5. Uno es menos estable que 2. Uno es menos estable, eso también vemos que es falso. 2 posee menor energía que 3. 2 posee menor energía, también es falso, ¿no? Podemos verlo claramente. 2 es menos estable que 1. Ajá, ahí vemos ya una diferencia y justamente coincide, ¿no? 2 es menos estable que 1. Perdón, dice 2 es menos estable, ¿no? A ver, vamos a ver. 2 es menos estable. Al ser menos estable, implica más energético. Ojo, esto también es falso. 1 y 3 poseen orbitales degenerados. A ver, si nosotros señalamos aquí, a ver, luego volvemos a hacer el recurso. 1 tiene 5, lo podemos seleccionar así, con 5F. Y el 3 es referente al 2P. Recuerda que 3, L igual a 3 refiere a F, L igual a 1 refiere al subnivel P, príncipe. Ellos no van a ser orbitales degenerados. ¿Ok? A ver, vamos a ver, 1 y 2 son de igual energía, 1 y 2 no, 1, ajá, aquí está el lapsus, aquí está. 1 es menos estable, ¿no? Si es menos estable, es más energético. Efectivamente, ahora sí. 1 tiene energía igual a 8 y 2 tiene energía igual a 5. Por lo tanto, 1, al tener mayor energía relativa, es menos estable que 2, ¿no? Lo cual es correcto. Entonces, esta aseveración es la correcta. ¿Ok? Ya se nos había pasado un poquito esto. Correcto, justamente lo estamos seleccionando aquí. Mayor energía relativa, menos estable, ¿no? Menos estable. Entonces, ahí está, ¿no? 1, al tener energía 8, es menos estable que 2, solamente de energía 5. ¿Ok? De esa manera. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este problema eh, podemos considerarlo, pues, también de un nivel como para analizar, puede ser un nivel intermedio. Muy bien, el problema 43 dice lo siguiente, ¿no? El átomo de un elemento presenta 6 orbitales llenos en la capa M. Indica el número de grupo. Entonces, aquí se está asociando la configuración electrónica y tabla periódica. ¿No? Configuración y tabla. Muy bien. 6 orbitales llenos es el dato en la capa M. Entonces, hay que ver la capa M. Esto en teoría, recuerda que presenta un nivel, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? K, L, M. Nivel 3. En buena cuenta nos está diciendo que en el nivel 3 tiene 6 orbitales llenos. 6 orbitales llenos en el nivel 3. Recuerda que 3 puede estar constituido por S, por P
por D únicamente. Recuerda, S vale 0, P vale 1 y D vale 2. Son los únicos subniveles que puede admitir el nivel 3, dado que N es mayor que L. Entonces, donde podemos encontrar 6 orbitales llenos. A ver, podemos trabajar la suma, porque en ninguno de ellos vamos a obtener 6 orbitales de plano. Entonces, acá vamos a decir lo siguiente, ¿no? 3S, S tiene un solo orbital, P tiene 3 orbitales, que lo puedo graficar de esta manera, y D comprende 5 orbitales. Ahí está. Ahora, S, voy a tener acá un orbital Y, P, puedo tener otros 3 más, con lo cual completaríamos 4 orbitales llenos. Para obtener los 2 restantes, tendríamos que tomarlo de D y tendríamos que aplicar la regla de Hahn. En este caso, los 5 primeros, como dice la regla, utilizar la mayor cantidad de orbitales para poder semillenar. Con eso tenemos más estable. Ese es un nivel. Pero como nos en 6 orbitales llenos, tendríamos que proceder a llenar un par más. Ese par lo llenaríamos con 2 electrones más, lo cual haríamos un total de 7 electrones en ese subnivel D. Entonces, esta sería nuestra distribución, ¿no? Al hacer nuestra distribución tendríamos que colocar de esta manera, ¿no? Podríamos utilizar el argón 18, 4s2 y 3d aquí, 3d 7. Con eso estamos garantizando que en el 3S, el 3P, que es anterior a estos subniveles, están pues ya completamente llenos. Serían 4 orbitales anteriormente, como lo estamos demostrando aquí, previamente. Y hasta 3D7 ya obtendríamos los 6 orbitales llenos para esa capa. 6 orbitales llenos. Esta distribución, entonces, lo vemos como me piden el grupo, únicamente el grupo, lo que vamos a seleccionar es los 2 últimos subniveles. ¿Y por qué los 2 últimos subniveles? Dado que acaba en D, la configuración electrónica de este elemento va a pertenecer al grupo B. Los del grupo B acaban sus orbitales en D o en F, para lo cual también tenemos que utilizar el último nivel, que esto en realidad sería el periodo, y la suma de electrones tiene que representar el número de grupo. Para esto tenemos 9 electrones. Esos 9 electrones tendría que representar, en el grupo B de la tabla, tendría que representar el grupo 8, 8B. Recordemos que cuando la cantidad de electrones suma 8, 9 o 10, esto equivale al grupo 8, 8B. Si queremos trabajarlo bajo la nomenclatura IUPAC, simplemente decimos la columna 9 o grupo 9. De esta manera, pues tenemos las dos versiones, ¿no? Las dos formas, como ya en un problema anterior hemos visto, nos mencionaba pues el grupo según la IUPAC. En este caso nos está señalando el grupo según la nomenclatura tradicional. Sería 8B finalmente. ¿Ok? Y ahí está la clave, entonces la clave E. Consideramos este problema de pronto también como un nivel intermedio, ¿eh? Un nivel intermedio donde estamos asociando las capas con los niveles, hay que acordarse de ello, y pues completar 6 orbitales, ¿no? Llenos, nos dice, ¿no? A veces confundimos los orbitales con los electrones simplemente, y completamos 6 electrones, ¿no? Como podríamos hacerlo de repente 3s2 y 3p4, ¿no? Y hemos observado a veces el error que se da en algunos alumnos en ese sentido. 3s2 y 3p4, ahí completamos 6, ¿no? Pero ojo, son 6 orbitales, ¿no? No son electrones. 6 orbitales llenos. ¿Okay? Tenemos que disponer ahí de las reglas conocidas, ¿no? Muy bien.
Vamos entonces así, finalizando ya con este último problema, el problema número 44, que se habla de la longitud de onda de un fotón, ¿no? Esto está asociado a la energía del fotón en la física cuántica, la mecánica cuántica de Max Planck, ¿no? Max Planck detalla que dice la luz puede transmitirse, propagarse en pequeños paquetes discretos de energía discontinua, a la cual llamó cuantos, en la cual dice que la energía de un fotón, depende exclusivamente de su frecuencia de radiación. Y para eso, si podemos hablar de una igualdad, entonces tenemos que colocar pues una constante. En este caso, la constante de Planck. De dicho sea de paso, es la constante más pequeña que se tiene conocimiento. Entonces podríamos manejar esta formulita, H por frecuencia. Pero como nos están pidiendo la longitud de onda, podemos asociar también esa energía de fotón a la longitud de onda, sabiendo que la frecuencia de radiación, recordemos, o esta velocidad luz que la tenemos en cuenta, como el MRU, ¿no? Es lambda, la longitud por la frecuencia, la longitud de onda por la frecuencia, de la cual aquí despejamos sería C sobre lambda. Entonces, si reemplazamos ello en la ecuación de la energía del fotón, tendríamos esto, ¿no? C sobre lambda. Entonces ya estaríamos listos para poder reemplazar simplemente, pero cuidándonos, en este caso, de las unidades. Es muy importante ese caso, ¿no? En este tema, las unidades dicen bastante, ¿no? De lo que finalmente nos va a reproducir. Tenemos acá la energía del fotón, la cual dice que emite 6 por 10 a la menos 2, la vamos a reemplazar. Entonces será 6 por 10 a la menos 2 Joule, 6 por 10 a la menos 2. Entonces esto es igual a H, que está representado Joule por segundo. Entonces no hay problema ahí, se puede simplificar. 6,62 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Luego la velocidad luz debe estar en metros por segundo, lo cual aparece también 3 por 10 a la 8 metros por segundo, eh, lo cual va a ser simplificado, ¿no? Los segundos también. Y finalmente la longitud de onda me va a quedar en metros. Ojo, en metros. Luego, pues aquí hay unidades de, por lo que vemos, es nanómetros, ¿no? No nos dice exactamente qué unidades, pero por la mayoría de las claves están en nanómetros, salvo la clave A que está solamente en metros. A ver, con un poco de suerte tendríamos pues esta longitud de onda directamente en metros, ¿no? Lo cual marcaríamos la clave A. Si no es así, tendríamos que hacer una pequeña conversión a nanómetros. Entonces, vamos a despejar lambda, la longitud de onda, que me va a salir por lo pronto en metros, haciendo esta, a ver, tendríamos que ya utilizar un poco, ¿no? Eh, el cálculo, los exponentes, ¿no? La notación científica. A ver, vamos a ver, 662 por 10 a la menos 34, esto por 3 por 10 elevado a la 8, y dividido entre 6 por 10 a la menos 2. Esto nos está dando un 3,31 por 10 a la menos 24. Pero esto sale en metros. Eh, entonces, bueno, teniendo ya esta mantisa, ¿no? El 3,31, creo que ya parece que la respuesta ya es obvia, ¿no? Al final, nosotros simplemente para demostrar ello, tendríamos que colocar nano arriba, y recuerda que el nano tiene un factor, la conversión, que es 10 a la menos 9. ¿Está bien? Entonces, al subir, ya tendríamos pues justamente ello, ¿no? 3,31 por 10, aplicando el álgebra acá, sería 10 a la menos 15, ¿no? Y esto ya sería nano
nanómetros, ¿no? Lo cual pues coincide con la clave D, 3,31 por 10 a la menos 15 nanómetros. Bueno, podemos señalar como un problema aplicativo, un problema aplicativo en base a la energía del fotón, ¿no? Pero ya desde ya tenemos que recordar las unidades, ¿no? De pronto por ahí, si C nos daban en centímetros por segundo, ¿no? La longitud habría de salir en centímetros o así por el estilo, ¿no? Básicamente en metros o centímetros por segundo son las unidades que normalmente habitúan colocar la constante de la velocidad de luz, ¿no? Y la constante de Planck, 10 a la menos 34 joule por segundo o 10 a la menos 27 hercios, ¿no? Ahí el asunto también. No, por lo menos no nos han tratado